Soli vuelve a la historia de su vida para contarnos su mudanza, primero de Tetuán a Casablanca, donde no solo tendrá la oportunidad de cantarnos el Birkat Hamazon, sino también de contarnos de la alegría de la llegada de su segundo hijo, que contrasta con la llegada de la guerra de los 6 días. Luego, junto a Madó embarazada y su hija, comienzan los trámites para viajar a Canadá, cortando así una cadena de años de presencia de sus ancestros en Marruecos. Casablanca en vísperas de la emigración, tal el título de este capítulo 27 de La vida en Jaquetía. Queridos todos los que me estáis escuchando, me parece que si no adjunto hoy aquí una explicación, se vos va a revolver la mahashabá, más o menos oscurecer el pensamiento, enturbiar las ideas. Porque esta cantata yo la hice en Toronto en el año 2002 y vos estaba hablando de cosas que acontecieron en 1965. ¡Qué bárbaro!, como decía mi padre. 37 años. Pero no es mi culpa. Salió el Sofar y contó su historia y de allí me metí en Rossana y Kippur y Selihot. Y bueno, me perdí. Ahora es menester volver al Ikar, que es lo esencial, la historia de mi vida. Con nuestra hija, que ya iba a cumplir un año, nos mudimos de Tetuán a Casablanca, andemos que dimos 3 años. Yo de profesor en la École Normale Hébraïque ENH y Madeleine de secretaria en una compañía que importaba tractores. Y ahí en Casablanca se nos casó mi primo y si no sea vuestra falta lo que disfrutimos en esa boda. Y comimos y bebimos alegremente, su merced nunca nos faltó. Hodul Adonai Kitov, ki le'olam hasdo. Fenómeno algo extraño para los etnomusicólogos, este cantar de Birkat Hamazon, que empieza por bendigamos a el Altísimo, bendición de acción de gracias después de las comidas, es de origen judeo-turco y sin embargo se cantaba y se canta aún hoy en día en muchas familias oriundas de la antigua zona española de Marruecos. ¿Y qué más aconteció en esos 3 años de 1965 a 1968? Pues que mi esposa querida se quedó preñada por segunda vez. ¡Qué alegría en la familia! Ella engordando del embarazo y yo engordando de la Shetna orgullo en este contexto. La Shetna de volver a ser padre, pidiéndole al Dios que nos mandara un varón esta vez, para tener la parejita. Pero no todo fueron fiestas y alegrías. El 5 de junio de 1967 estalló la guerra de los 6 días. Israel contra 4 países, Egipto, Jordania, Irak y Siria. Era la Pascua de Shavuot, mala pronunciación de Shavuot, fiesta de la entrega de la Torá. De festejar estaban los corazones nuestros, los de los judíos de Marruecos y de los países árabes. Yo ni puse los pies en esnoga. Con los amigos organizamos unas patrullas en coche, rondando de una esnoga a otra, dando vueltas y más vueltas para amor de un levantamiento por parte de los que estaban todos pendientes de la radio en sus hawajis, repaso, cafetines morunos. Y esta es la radio, no paraba de anunciar victorias de Egipto y de Siria sobre todo. ¿Qué podíamos hacer si se nos levantaba la Ummah? Es interesante notar que la palabra Ummah significa pueblo en el sentido de nación, tanto en árabe como en hebreo. Sabíamos que por orden del rey Hassan II, la policía tenía la misión de defendernos. Así que las únicas armas que teníamos en los coches mientras hacíamos nuestras rondas eran pitos de policía que nos habíamos procurado. La orden era que como algunos moros se acercaran a una de las esnogas, que empezáramos a tocar los pitos con todo nuestro koah, nuestra fuerza, para espantar a los manifestantes y para que acudiera la policía. ¿Vitís?
¿Visteis lo bien armados que estábamos? Nunca no pasé un sabuo como ese, sin esnoga, sin esos piyutim, sin la simha, alegría, de la fiesta, pero mucho más desahogados que nuestros hermanos en Israel, claro, entre bombas y tiros, mejeados en los miklatim, los refugios. Nosotros sin parar colgados de la radio, deberíamos un aparato que podíamos escuchar Kol Israel, Voz de Israel, la radio nacional israelí, en francés, y la BBC también. Pero wow, a escondidas, en bosques y jardines, por la noche, en la oscuraña. En fin, ya sabéis cómo se concluyó esa guerra y cómo nuestros soldados se apoderaron de muchos lugares y sobre todo del Kotel, el muro occidental, que cuando nos enterimos se nos saltaron las lágrimas de la alegría. Pero esa victoria tuvo muchas y pretas consecuencias en la vida de todos los judíos de Marruecos. Enseguida empezamos a jammear, reflexionar, cavilar, para saber cómo, cuándo y ande nos íbamos a rajlear salir, a rajlear del país de nuestros antepasados. Lo que pasó es que nunca tuve la suerte de estar metido en movimientos sionistas a principios de los años 50, a una edad que podía comprender lo que estaba pasando en el Olam. Así es que cuando hubo que decidir nuestro destino, no escogimos la tierra de Israel. Mi primo Isi, su mujer y luego su madre, su hermana Elena con su marido y su primera hija, todos se fueron a Jerusalén. Y nosotros, es decir, Madeleine y yo, empezamos a pensar y a consultar y a preguntar, que a veces no podíamos ni dormir. En ese tiempo yo compraba cada día el periódico Le Monde de Francia. Una vez miré en él un anuncio que me dejó pensativo. Para mí, muy extraño el anuncio. Decía que en Montreal habían unas escuelas protestantes que estaban buscando profesores de francés. En Le Monde cada semana salía un anuncio ofreciendo empleo a profesores no católicos para enseñar en las escuelas protestantes. Mandé mis diplomas con una carta y me convocaron a una entrevista en el Hotel Scribe de París para febrero del 68. Pedí permiso a mi director, hice mi maletita y me fui a París para pasar la entrevista. La pasé bien y me contrataron para septiembre del mismo año. Madeleine, la reina mía, ya tenía una buena tripita, de 7 meses y pico, nada menos. Y nuestra hijita Claire ya había cumplido sus 3 añitos y medio. ¡Qué hanzoncita! Hanzona mona. ¡Qué hanzoncita que era! Pero cuando la subí a la crina, a rabia, peor que su padre. Una vez mordió a la mora Zohra, la mezquina. La de gritos que la peguimos, la enseñamos a la niña la señal del mordisquito y yo, que siempre fui el malo de la familia, la di 2 tarchas en el culito diciéndola no, c'est vilain ça. O así en de mal, expresión que equivale a por desgracia. En de mal, con nuestros hijos siempre hablamos en francés, no en español como debía de ser. ¿Por qué guayas pretas? O a por mal y noche de escuraña. Así se nos perdieron tantas cosas buenas y endiamantadas a nosotros los judíos de Marruecos y de otras partes. En Turquía y en Grecia también se me pusieron a hablar francés para dar el lustre, es decir, para lucirse. Y muchos se olvidaron el español y de su ladino de ellos. Y cuando nos fuimos al Canadá, peor y más preto, porque los que quedamos hoy en día hablando español y un poco de jaquetía, somos nosotros, los charfos. Los hijos, inglés ucuan, asac los nietos, asac a forciori. Como volví de París, empezamos a hacer los trámites para emigrar al Canadá. Las sarot de Misraim pasimos, las sarot, las dificultades. Espera que te espera, pendientes del cartero, a ver si llegaba mi contrato, a ver si nos escribía la embajada del Canadá, a ver si nos escribía la HIAS, Hebrew Immigration Aid Services, que después se llamó la JIAS, J-I-A-S, Jewish Immigration Aid Services,
que facilitaba los trámites de los muestros que estaban por rajlear de Marruecos. Repaso: rajlear, árabe, salir. Espera que te espera, como lo canta nuestro poeta tanjawi Kobi Mellolo, residente en Toronto, que compuso a finales de los años 50, fíjate tú cuánto tiempo hace, esta canción, inmortal entre nosotros, con la música de Dominique, Nique, Abramito y Davito fueron a la migración a hacer la petición. Pasaron días y semanas y el visado no llegaba y el pasaporte caducaba. Los que no son ciegos e ignorantes entre nosotros se dan cuenta que este cantarcito tiene una importancia histórica colosal porque marca un punto clave en nuestra historia. El momento de dejar para siempre la tierra que nos vio nacer, de dejar a nuestros muertos en las me'arás, cementerios, que quién sabe quiénes y cómo las iban a cuidar, a nuestros saddiquín, de dejar nuestras esnogas, que ya muchas de ellas empezaban a cerrar por falta de minyan, grupo de 10 congregantes, en hebreo, grupo de 10 congregantes, número mínimo para un rezo colectivo, de dejar a nuestros viejos, algunos de ellos en los asilos, otros que se quedarían en sus casas esperando que sus hijos manden por ellos. El momento también de dejar a nuestros amigos moros, que para mí, no me cansaré de decirlo, muchos de ellos eran más que hermanos, y llorimos todos, yo sí, con mis amigos, cuando llegó la hora de rajlear. El momento también de vender por 2 perras chicas lo poco que teníamos y de buscar cómo sacar de nuestro país, que que esa era nuestra tierra, nuestro país, desde hacía más de 1000 años y algunos dicen 1500 años. Cómo sacar los 4 chavos que teníamos ahorrados. En fin, que conste que estoy hablando ahora por nosotros nada más, porque hubieron otros, los ashirim, en hebreo ricos, que ya tenían unos cuantos milloncitos bien jabeados, guardados, en Suiza, por ejemplo. Jebabes míos, mis queridos, vos lo digo hoy y lo repito hoy, este cantarcito que parece para reír es que como un taba, un sello, que marca con su lacre un momento muy difícil de nuestra historia. Íbamos a cortar una cadena de años, de siglos y más siglos. Y eso no se corta así porque sí. Angustia, incertidumbre, miedo del mañana. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros padres? Espera y espera y espera que te espera. Dominique, Nique, Abramito y Davito fueron a la migración a hacer la petición. Pasaron días y semanas y el visado no llegaba y el pasaporte caducaba. Así pasó el 27º capítulo, Casablanca en vísperas de la inmigración, de la sección despedida, la última de las secciones de La Vida en Jaquetía, para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. En el próximo podcast vamos a escuchar el capítulo titulado Nostalgia. Podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Soli Levi en lavidaenjaquetía.com.